Hola, espero que se encuentren muy bien. Les voy a invitar a resolver este hermoso problema de dinámica que nos va a ayudar a entender muy bien cómo resolver este tipo de problemas, utilizando para ello las leyes de Newton y los sistemas de referencia, ya sea inerciales o no inerciales. La letra dice así, que hay un carro cuyo techo cuelga un resorte de constante K, un resorte que cuelga, unido a una esferilla de plomo de masa m, dice que desciende por un plano inclinado con esta aceleración, 2 por g por seno de tita. Entonces dice, determine el ángulo φ que forma el resorte con la vertical al carrito, o sea que el ángulo φ será este ángulo, el ángulo que forma el eje del resorte con la vertical. Eso es la parte A del problema. La parte B me pide la deformación del resorte. La deformación, es decir, este resorte, como de él cuelga una esferita, estará estirado. Entonces nos piden cuánto se ha estirado el resorte. No la longitud, sino cuánto se ha deformado ese resorte. Y por último, me piden el ángulo φ, el mismo ángulo, para el caso en que el carrito baje libremente por el plano. Entonces tenemos que darnos cuenta de una cosa, que para que el carro tenga esta aceleración, 2g seno de tita, tendrá que tener un motor, algún mecanismo de impulsión, porque este carro tiene una aceleración mayor que la que tendría si lo dejáramos libremente. De eso nos tenemos que dar cuenta de entrada en el problema, si no lo tenemos difícil para resolverlo. Vamos a ver. Este carro está sometido a la aceleración gravitatoria, que ya sabemos que la designamos con la letra G, y su valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? O sea, el módulo de G ya sabemos que vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bien, y esa aceleración tiene una componente a lo largo del plano, vamos a llamarle simplemente a esa aceleración, vamos a llamarle A, y luego, si yo trazo una perpendicular, que es justamente lo que tengo que hacer para encontrar esta componente, me doy cuenta que este angulito tita también es igual al que aparece aquí, a este angulito. Es decir, este angulito de la esquina, de la cuña, es igual a este que aparece aquí porque los lados son perpendiculares. Este lado perpendicular a este y este otro lado perpendicular a el plano inclinado. Entonces, si dos ángulos tienen sus lados perpendiculares, entonces son iguales. Muy bien, vamos a plantear cómo calcular la aceleración. Tenemos un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto, podemos aplicar las relaciones trigonométricas, seno, coseno, etc. Entonces planteamos seno del ángulo tita es el cociente entre la aceleración, el módulo de la aceleración, y el módulo de g. Por lo tanto, la aceleración que tendría el carrito si bajara libremente sería g por seno de tita. Entonces, como me dicen que la aceleración es el doble justamente de esto, evidentemente habrá un mecanismo de impulsión, un motor o algo así, que impulse el vagón hacia abajo. Bueno, parece ser que cuando esto ocurre, el resorte va hacia atrás manteniendo un ángulo constante, φ, que es el que nos piden calcular. Para resolver estos problemas, tenemos siempre dos caminos. Uno es imaginarnos que estamos situados aquí en el piso, en la calle, que constituye un sistema de referencia inercial, porque está en reposo, y para ese sistema se cumplen las leyes de Newton. Por lo tanto, yo puedo dibujar las fuerzas que actúan sobre la esferita, aplicar trigonometría y el problema se resuelve. Pero también puedo resolverlo de otra forma. Es colocarme dentro del carro y ahí, como no se cumplen las leyes de Newton porque es un sistema acelerado, el carro, entonces ahí tengo que aplicar el concepto de fuerza ficticia. La fuerza ficticia o pseudofuerza es un invento que hacemos para hacer que se cumplan las leyes de Newton en estos sistemas acelerados donde justamente no se cumplen las leyes de Newton. Si el vagón descendiera o subiera con velocidad constante, evidentemente será un sistema inercial, ya que un sistema en reposo o velocidad constante es un sistema inercial, ahí sí se cumplen las leyes de Newton. Ahí no tengo que dibujar ninguna fuerza ficticia, o pseudofuerza, o también se le llama fuerza inercial.
es decir, a las fuerzas que aparecen en los sistemas acelerados, o sea, en los no inerciales, a la fuerza ficticia se le llama fuerza inercial. Cuidado con eso, con ese concepto. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a hacer el problema primeramente ubicándonos aquí debajo, fuera, y a ver qué es lo que ve un observador, a ver qué fuerzas ve sobre esa esferita. Bueno, para resolver este problema nos va a ayudar Einstein, perdón, que lo tengo aquí. Entonces Einstein observa la esferita y dice, bueno, las fuerzas que yo veo son la fuerza peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a la esferita. Veo la fuerza elástica, que se calcula como la constante elástica del resorte por la deformación del resorte. Vamos a llamarle delta X a la deformación del resorte, para que no se confunda con la longitud del resorte. Y estas dos fuerzas sumadas proveerán una fuerza neta a lo largo del plano y hacia abajo. Todo está perfectamente explicado bajo las leyes de Newton, porque, como estoy viendo esto desde un sistema en reposo, se cumplen las leyes de Newton. Esta constante se mide, la constante elástica de un resorte, en Newton por metro. Tenerlo en cuenta. Bien, entonces, para eso, yo me he adelantado un poco para no hacer el vídeo tan extenso. Me he tomado un sistema de ejes cartesiano, el eje X a lo largo del plano, el eje Y perpendicular al plano, y entonces, ¿qué fue lo que hice? He descompuesto el peso según una componente a lo largo del eje de X y otra a lo largo del eje Y. Y lo mismo hice con la fuerza elástica. Así es que tengo, en el eje X tengo P sub X y la fuerza elástica en X, y en el eje Y tengo la fuerza elástica en Y y el peso Y. Me piden este ángulo, pero este ángulo es igual a este otro phi. ¿Por qué? Porque tengo dos paralelas y una recta oblicua, entonces por el criterio de alternos internos entre dos paralelas, estos dos ángulos son iguales. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer para calcular ese ángulo. Entonces, primero vamos a plantear una cosa. Desde el punto de vista de las leyes de Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Y qué es lo que tengo en el eje Y? En el eje Y tengo la fuerza elástica en Y según J positivo, porque estoy tomando las componentes en esta dirección positivas, eje Y positivo, y en esta dirección las componentes negativas. ¿Vale? Bueno, ¿y qué tengo que sumarle? Tengo que sumarle el peso en Y, que es P sub I, J, y todo eso yo sé que es igual a 0. O vector nulo, también lo puedo escribir así. Entonces, ¿qué hago? Divido ambos miembros entre J, 0 entre J me da J, por lo tanto puedo eliminar los vectores unitarios. ¿Y qué me queda? Que la componente de la fuerza elástica en Y es igual a P sub I. Bueno, ya a esta altura tenemos que estar bastante acostumbrados a lo siguiente. Si yo quiero calcular un cateto adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo, aplicamos coseno. Y esta componente será la hipotenusa, que es el peso, por el coseno del ángulo. ¿Vale? Y si no, planteamos la relación coseno, que es cateto adyacente, sobre el peso, y ahí despejamos y nos queda eso, que P sub I es la hipotenusa por el coseno. Y aquí lo mismo. La componente en Y de la fuerza elástica será la fuerza elástica por el coseno de phi. Bien, entonces, vamos a proceder a ese cálculo. La fuerza elástica en Y será la fuerza elástica por coseno de phi va a ser igual al peso en Y, que es el peso por coseno de tita, y todo esto nos va a quedar. La fuerza elástica es K por delta X por el coseno de phi, será igual al peso, que el peso lo calculamos como es masa de la pelotita por G, por coseno del ángulo tita. Muy bien, este planteo lo dejo así, porque por ahora de aquí no puedo obtener absolutamente nada. Vámonos al eje X. La suma de componentes en el eje X, sumatoria de fuerzas en X, es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Entonces, la sumatoria
de fuerzas en X será igual a P sub X. Para calcular P sub X, como P sub X, dado que esta figura es un rectángulo, es igual que este lado, que es el cateto opuesto, será P sub X será el peso por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Entonces será el peso, que es M por G, por seno de tita, según I, más la componente en X de la fuerza elástica, que, como es igual que este lado, cateto opuesto al ángulo φ, también es por el seno. O sea que será K por delta X por el seno de φ. Y todo esto es igual a masa por aceleración, que también la aceleración estará en I positivo. Y aquí me faltó poner la I. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo dividir ambos miembros entre I, se me va el vector unitario, se simplifica. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda M por G por seno de tita más K por delta X. Pero K por delta X, esto lo puedo despejar de aquí y me queda mg coseno de tita sobre coseno de φ. Entonces voy a poner más m por g por coseno de tita dividido coseno de φ, eso es K por delta X, y no tengo que olvidarme de multiplicarlo por el seno de φ. Parece un trabalengua esto, seno de φ. Vale. Bien. Y todo eso es igual a m por a. Bueno, nosotros vemos que podemos simplificar la masa, pero la aceleración, nos dicen que la aceleración, antes de eso, la aceleración es 2 por g por seno de tita. Entonces, ¿qué pasa? Podemos simplificar la masa y g, porque aparece en todos los términos. Masa y g, aquí también se nos simplifica. Bien, vamos a borrar un poco para generar espacio, aquí arriba. Y vamos a ver qué nos queda. Al final nos quedó seno de tita. Seno de tita más. Aquí que tengo seno de φ sobre coseno de φ, es tangente. O sea que me queda tangente del ángulo φ multiplicado por el coseno de tita. Y del otro lado, aquí, ¿qué es lo que tengo? 2 por seno de tita. 2 por seno de tita. Vale, vamos a borrar esto. Esto también lo borramos. Lo que está en rojo vamos a dejarlo por si acaso hiciera falta, que me da que sí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir ambos miembros de esta igualdad entre coseno de tita. O sea, coseno de tita, aquí también coseno de tita y aquí también coseno de tita. Por lo tanto, ¿esto qué es? Tangente. Esto es tangente del ángulo tita más tangente de φ. Aquí coseno entre seno me da 1 y del otro lado 2 por tangente de tita. Por lo tanto, si despejo la tangente del ángulo φ, me queda 2 por tangente de tita menos tangente de tita, y eso es tangente del ángulo tita. Por lo tanto, si dos ángulos tienen igual tangente, esos ángulos son iguales. Entonces, φ es igual a tita. Y ahí queda demostrada la primera parte del problema. En la parte B me piden calcular cuánto vale el estiramiento, delta X del resorte. Eso es sumamente fácil. Ahora que yo sé que el ángulo φ es igual al ángulo tita, no tengo más que hacer lo siguiente: despejo delta X de esa ecuación que está en rojo, y delta X me queda m por g por coseno de tita, dividido coseno de φ, que es como poner coseno de tita. Se simplifica y me queda, dividido la constante. La constante también la tenemos que pasar dividiendo. Entonces, simplemente la deformación del resorte será igual a m por g sobre k. Y ahí tenemos calculada la parte B.
Bien, ¿qué sucede ahora si este carro no acelera, sino que no acelera debido a un impulso motor, sino que lo soltamos y cae con la aceleración que habíamos visto, que era mg por seno del ángulo θ? Vamos a ver qué sucede. Bien, entonces, este observador, el observador Einstein, que está aquí en tierra, él dice, bueno, yo sigo viendo el peso, sigo viendo la fuerza elástica, y quiero calcular el ángulo φ. Aquí tengo un angulito que le he llamado alfa a este ángulo. Entonces, digamos, hacemos el mismo planteo que antes, ¿no? Hacemos el mismo planteo que antes. Pero ahora sabemos, si Einstein sabe, que la aceleración de ese carro, porque lo vimos al principio del vídeo, es simplemente g por seno del ángulo θ. La suma de fuerzas en x, ya sabemos nosotros de antes que será px, que es m por g por seno de θ, más la componente en x de la fuerza elástica, que será k por delta x por seno de φ. Al final alfa creo que no lo voy a usar para nada. Esa es la suma de fuerzas en x, que será igual a la masa de la esferita por la aceleración, que en este caso es g por seno de θ. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo observo que tengo mg seno de θ y aquí tengo mg seno de θ. O sea que si transpongo esto al segundo miembro, me va a quedar que k por delta x por seno de φ es igual a 0. Entonces yo digo, para que este producto sea 0, o alguno de estos términos es 0, o todo 0, vamos a ver, o sea, la constante es distinta de 0. El estiramiento del resorte es distinto de 0. Si yo a un resorte le cuelgo una masa, el resorte va a estar estirado. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que seno del ángulo, φ, seno de φ, será igual a 0. Por lo tanto, el ángulo φ es igual a 0 grados. Quiere decir que el resorte no va a estar así. Si el ángulo este vale 0, el resorte va a estar sobre la vertical. Y entonces lo que realmente estará viendo Einstein será esto, ¿vale? Lo cual es completamente coherente. ¿Qué fuerzas actúan? El peso y la fuerza elástica. Bien, descompongo el peso en Px y Pi. Como la esferita no se mueve en el eje Y, esta componente es igual que esta, y entonces esta componente, que es Px, será la que determine la fuerza neta en este sentido, y entonces esa fuerza neta, que es Px, que es m por g por seno del ángulo θ, esa fuerza neta será igual a m por a, y nosotros nos damos cuenta que justamente la aceleración es lo previsto, g por seno de θ. Entonces, una reflexión muy importante: cuando este vagón está sometido a la aceleración gravitatoria, g, todos los elementos que estén dentro del vagón van a estar sometidos a la misma aceleración. Por eso el resorte se mantiene en su vertical. Muy importante tener en cuenta esto último. Bien, ahora vamos a resolver el problema, porque se nos podría haber ocurrido, o nos lo pueden pedir en el examen, resolver el problema, pero ubicándonos aquí dentro, dentro del vagón. Entonces vamos a pensar que vamos a estar dentro del vagón, pero el vagón está acelerando con la aceleración inicial de impulsión, que era 2 por g por seno del ángulo. Bien, y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Einstein, dentro del vagón, dice, uy, ¿qué pasa aquí? Tengo el peso, la fuerza elástica, y entonces yo veo que esto ha experimentado una aceleración en este sentido, pero concretamente no hay ninguna fuerza en este sentido. Esta fuerza roja no existe. Esa fuerza roja no existe. Pero ¿qué pasa? Que como él lo ve en reposo, ve a la esfera en reposo, dice que hay algo que no puede ser, porque esta esfera está sometida al peso y a la fuerza elástica, debería estar acelerando en este sentido. Y yo la estoy viendo
como en reposo respecto al vagón. Por lo tanto, Einstein se inventa esta fuerza ficticia para hacer que se cumplan las leyes de Newton, de forma tal que si sumamos la fuerza elástica más el peso más la fuerza ficticia, su suma tendrá que dar 0. Su suma tendrá que dar 0. Entonces, eso fue lo que hice aquí. Simplemente manteniendo el sistema de ejes cartesianos como lo había tomado antes, el eje X en esta dirección, el eje Y perpendicular, descompuse la fuerza elástica en su componente en X y en Y, lo mismo hice con el peso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir aquí? Aquí se tiene que cumplir que la fuerza ficticia que apunta en X negativo, o sea que le pongo menos I, ¿vale? Y en el sentido positivo, ¿qué tengo? Tengo más K por X por seno de phi y también le tengo la componente Px, que es más mg por seno de tita por I. Bien, y todo eso, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa, todo eso será igual a 0, porque, o sea, yo tendría que poner masa por aceleración, pero para este observador que lo ve en reposo, dice, esta esfera no tiene ninguna aceleración, la aceleración es 0, entonces todo esto es igual a 0. Puedo cancelar los vectores unitarios, ¿y qué me queda? La fuerza ficticia siempre la escribimos como masa por la aceleración del sistema. La aceleración del sistema, la letra del problema nos dice que vale 2 por g por seno de tita. Entonces, vamos a poner aquí 2 por g por seno de tita más k por x por seno de phi más m por g por seno de tita, y todo eso tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, menos 2mg seno de tita y más mg seno de tita me da un menos mg seno de tita. Si lo paso para el otro lado, me queda que k por x por seno de phi, esto va a ser igual a m por g por seno de tita. Bien, entonces esto lo dejo así por ahora. Y luego, estudiando las componentes que hay en el eje Y, estas componentes tienen el mismo módulo, entonces ahí que me queda que k por x por coseno de phi será igual a m por g por coseno de tita, y si despejamos k por x me queda mg coseno de tita sobre coseno de phi. Entonces vamos a sustituir aquí por lo que nos queda de despejar k por x, o k por delta x, que es lo mismo. Entonces me quedaría m por g por coseno de tita partido entre coseno de phi, todo por seno de phi igual a m por g por seno de tita. Bien, vamos a borrar un poquito aquí arriba. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Podemos simplificar la masa se nos simplifica, g también, y entonces me queda coseno de tita, coseno del ángulo tita, y aquí observamos seno de phi sobre coseno de phi, eso es tangente del ángulo phi, y todo esto igual a seno del ángulo tita. Bien, entonces ahora hago lo mismo que antes. Si yo divido entre coseno de tita, ambos lados, ¿vale? Y esto es la tangente del ángulo tita. Entonces, esto pasa por hacer los vídeos apurados, para no hacerlos tan extensos. Entonces llegamos a la misma conclusión. El ángulo phi va a ser igual a tita. Entonces, hemos visto que podemos resolver este problema o bien ubicándonos fuera o también ubicándonos dentro del carrito. Bien, para hacer la segunda parte, que es cuando dejamos el carro libremente, que el carro baje libremente por aquí, el planteo de las fuerzas no cambia, salvo en que tenemos que postular la fuerza ficticia. Y como él sigue viendo
como Einstein sigue viendo esta esfera en reposo respecto a este sistema, porque si el carro cae con una aceleración g por seno de tita, que es una componente de la aceleración de la gravedad, todo lo que hay dentro del carro, Einstein, la esferita, todo tiene esa aceleración horizontal g por seno de tita. Él sigue viendo esta esfera en reposo. Por tanto, ¿qué es lo que va a plantear? Va a plantear que la fuerza ficticia, que está en menos I, más la componente en X, que dijimos que era M por G por seno de tita, más la componente de la fuerza elástica en X, que era K por X por seno de phi, todo esto multiplicado por los vectores unitarios, todo eso es igual a 0, porque él ve que esta esfera está en reposo. Muy bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? Podemos simplificar, ahí, y menos. La fuerza ficticia será m por g por seno de tita, que es la aceleración, g por seno de tita es la aceleración ahora, más m por g por seno de tita, más k por x por seno de phi, y todo esto igual a 0. ¿De aquí qué surge? Menos, aquí puedo simplificar esto con esto, y me queda k por x por seno de phi igual a 0, y por lo tanto llegamos a la misma conclusión de que el ángulo tiene que ser 0 porque el seno de 0 es 0. Entonces, él no está viendo esto en realidad. Si el ángulo phi hemos llegado a la conclusión de que es 0, lo que él está viendo es lo que habíamos dibujado antes. Es decir, que la esfera, la esferita, la está viendo así, de esta forma, en la vertical. Bueno, espero que se haya entendido. Es un vídeo que creo que aporta bastante. Y si tienen dudas, me las pueden hacer llegar. También en los comentarios pueden sugerirme problemas, que yo gustosamente se los haré y los subiré al canal. Y por favor, lo que digo siempre, yo creo que no cuesta nada premiar el esfuerzo de hacer estos vídeos, que es para ayudarles, dándole me gusta y suscribiéndose. Y darle a la campanita, así están atentos a los nuevos vídeos que van llegando. Bueno, muchas gracias.